El Mencho ha muerto. El fantasma más poderoso de México terminó su vida en un charco de sangre tras una redada militar a gran escala en la selva profunda de Tapalpa. Pocos saben que el capo por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones. El hombre que una vez ordenó derribar un helicóptero militar y sembró el terror en 2 continentes, murió de forma miserable a causa de su propia amante. Más de una década huyendo de 30,000 soldados que lo perseguían, pero al final, su fortaleza inexpugnable se derrumbó por solo una noche de pasión. Sin embargo, al observar el cadáver destrozado bajo la ráfaga de balas, los investigadores comenzaron a notar indicios inusuales. La verdad enterrada detrás de esta hazaña histórica es más oscura de lo que los medios se atreven a publicar. Porque un hombre extremadamente paranoico, que no usó un teléfono durante 15 años, permitió que la inteligencia militar rastreara a su amante hasta su propia cama con tanta facilidad. Existe la sospecha de que quien cayó en Tapalpa fue solo una mudanza de piel, un sustituto utilizado para cerrar el expediente de un capo que, en realidad, ya habría muerto por insuficiencia renal hace mucho tiempo en las sombras. Fue el baño de sangre que costó la vida a 25 soldados de la Guardia Nacional esa misma noche una venganza, o una cruel operación de silenciamiento para proteger la identidad de quien realmente traicionó a Mencho, y tras puertas cerradas. ¿Será este un contrato vencido, donde la clase política decidió arrojar a su monstruo a la boca de los fusiles, a cambio de una paz artificial? Usted ve un punto final en los periódicos, pero créame, al profundizar en las lagunas de esta redada, tendrá que exclamar: creía conocerlos, pero resulta que no sé nada en absoluto. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el 22 de febrero de 2026, ha dejado un vacío de poder colosal y una serie de preguntas sin respuesta. Pero para entender por qué un capo valorado en $15 millones, capaz de ser invisible para los radares de la CIA y la DEA durante 15 años, terminó su vida de una manera tan barata al lado de una mujer, debemos volver a las páginas polvorientas de los expedientes sobre sus orígenes. Esta no es solo la historia del ascenso de un criminal, es el viaje de un monstruo moldeado por la pobreza extrema, la traición y una psicología perversa sobre el poder. Nemesio nació en el pueblo de Naranjo de Chila, en la tierra caliente de Michoacán. Esta es una región donde las leyes del gobierno son solo conceptos de lujo en el papel, mientras que la ley de la selva es lo que rige la vida cotidiana. La familia Cervantes era tan pobre que Nemesio tuvo que abandonar la escuela apenas en el 5º grado. En lugar de estar en clase, tenía que sumergirse en los campos de aguacate, cosechando frutos verdes a cambio de unos pocos pesos. Pocos saben que la naturaleza taciturna y paranoica de El Mencho no fue algo natural. Se formó durante sus días de vagabundeo por las colinas, donde aprendió que el débil es aplastado y que la confianza es el lujo más caro del mundo. En la década de 1980, como miles de otros jóvenes mexicanos desesperados, Nemesio cruzó ilegalmente a los Estados Unidos. No buscó el sueño americano a través del trabajo honesto. Comenzó a vender heroína en las calles de San Francisco. Fue aquí donde el joven Nemesio probó el sabor de la prisión estadounidense por primera vez. Pero este fracaso fue el punto de inflexión. Tras ser deportado a México, Nemesio no regresó a los campos de aguacate. Se unió a la fuerza de policía local en Cabo Corrientes, Jalisco. Detengámonos un momento en este detalle. Un extraficante deportado pudo ingresar a las filas de la policía. Esta es la primera prueba de la corrupción del sistema público mexicano. Una brecha que más tarde El Mencho explotaría al máximo para construir su imperio. El tiempo que vistió el uniforme no lo convirtió en una persona honesta. Le enseñó a jugar con el sistema. Sabía cómo se movían las unidades especiales, cómo realizar escuchas, y sabía exactamente quién podía ser comprado con dinero o sometido con sangre. Tras puertas cerradas, Nemesio comenzó a construir relaciones clandestinas con la familia Valencia, los líderes del cartel Milenio en aquel entonces.
El giro más importante en la vida privada de Nemesio fue su matrimonio con Rosalinda González Valencia. Rosalinda no era solo una esposa, ella era la llave que abría la puerta a la élite criminal. El clan de su esposa, apodado los Queenies, no eran pistoleros rudos. Eran maestros de las finanzas clandestinas, tipos que sabían cómo convertir el dinero sucio en propiedades de lujo y negocios legítimos. La combinación de la brutalidad de un ex policía como Nemesio y el cerebro económico del clan Los Queenies creó una entidad temible llamada el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, incluso en la cima del poder, el Mencho mantuvo el estilo de vida de un fantasma. No le gustaban las fiestas lujosas ni la atención de los medios como a El Chapo. Su única pasión eran las peleas de gallos. De ahí nació el apodo de El Señor de los Gallos. Se dice que Mencho podía sentarse durante horas a observar cómo los gallos de pelea se mataban entre sí. Quizás se veía a sí mismo en esos animales, solitario, agresivo y siempre listo para luchar a muerte por la supervivencia. Pero detrás de esa apariencia fría y dura, había una psicología extremadamente compleja y vulnerable. La verdad enterrada en los informes de psicología criminal muestra que Mencho sufría de una paranoia extrema. No confiaba en ningún hombre. Estaba dispuesto a ordenar la ejecución de un sicario leal solo por una mirada que durara demasiado tiempo. Esta desconfianza lo llevó a aislarse en la selva profunda, cortando toda comunicación electrónica y a confiar solo en una cosa: las mujeres. Para Mencho, las mujeres eran un refugio seguro, personas sin ambiciones de derrocarlo y las más fáciles de controlar. Precisamente esta debilidad psicológica sembró la semilla de la tragedia final en Tapalpa. Mientras el mundo pensaba que era un tirano invencible, en realidad, Mencho era un esclavo de sus propios deseos emocionales. El hecho de que su amante fuera vigilada por la inteligencia militar durante meses no fue una coincidencia. Fue el resultado de un estudio minucioso de los hábitos de vida y la psicología del capo. El ejército mexicano sabía que no podrían encontrar a Mencho mediante satélites o señales telefónicas, porque nunca los usaba. Lo único que podía guiarlos hasta su cama era el calor de una mujer, la persona que él consideraba más segura. El contraste cruel es evidente. Por un lado, el capo que ordenó a sus sicarios usar un lanzagranadas para derribar un helicóptero militar en 2015. Por otro lado, un anciano enfermo con los riñones destrozados, que tuvo que construir su propio hospital en la selva solo para mantenerse con vida. Existe la sospecha de que, en sus últimos años, el poder real del CJNG ya no estaba en manos de Mencho. Él era solo un símbolo, un títere levantado por el clan de los Queenies para atraer el fuego del gobierno, mientras ellos operaban silenciosamente la maquinaria de imprimir dinero por detrás. La muerte en Tapalpa en febrero de 2026 adquiere por ello un tono trágico pero también irónico. Un hombre que pasó su vida escondiéndose, construyendo muros de protección con sangre y dinero, dejó que todas las ruinas de su poder se derrumbaran por una sola noche de pasión. Cuando las balas desgarraron la casa de madera, no solo mataron a un hombre, terminaron con el mito de la invencibilidad. El espectador, al mirar este panorama completo, no puede evitar el asombro. Resulta que el capo que aterrorizó al mundo era en realidad un hombre extremadamente solitario, prisionero de su propia paranoia y finalmente traicionado por lo que más amaba. La vida del Mencho, desde los huertos de aguacate en Michoacán hasta el charco de sangre en Tapalpa, es un testimonio de que cuanto más brillante es la gloria criminal, más oscura es la tragedia privada. Creyó que dominaba el juego, pero al final, solo fue una pieza en una partida más grande jugada por quienes están en las sombras. Y el silencio de su amante tras esa redada es el punto final lleno de misterio para un capítulo sangriento en la historia del narcotráfico en México. La caída de un imperio suele comenzar con una pequeña grieta, pero para el Mencho, esa grieta fue evidente desde el momento en que comenzó a colocar los primeros ladrillos de su ruina de poder. El recolector de aguacates sin educación de Michoacán
no ascendió por la sabiduría de un filósofo, sino por la brutalidad primitiva de un hombre que no tenía nada que perder. Sin embargo, la mera brutalidad no puede explicar por qué un ex policía deportado por Estados Unidos pudo cegar a todo un sistema de satélites militares multimillonario durante 15 largos años. Si su naturaleza paranoica y sus raíces de pobreza moldearon a una bestia taciturna en la selva profunda, fue precisamente una red de protección tan anormal, hasta el punto de lo absurdo, lo que convirtió a esa bestia en un santo viviente inexpugnable. Un halo teñido de sangre y contratos oscuros con el mismo sistema al que se suponía que debía enfrentarse. Observemos la forma en que el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se expandió como una mancha de aceite en el mapa de México. En la historia del crimen, ninguna organización ha crecido tan rápido y con tanta fuerza de manera tan ilógica. Mientras que clanes antiguos como el de Sinaloa tardaron décadas en establecer su red de contrabando. A Mencho solo le tomó unos años convertir el estado de Jalisco en su propia fortaleza. ¿Por qué? La respuesta no reside en las armas de fuego, sino en el enorme paraguas de protección que la clase política local abrió para escudarlo. Pocos saben que, cada vez que el ejército federal planeaba un operativo de limpieza, las noticias siempre llegaban a oídos de Mencho, antes que a los propios soldados que participarían directamente en el combate. Siempre desaparecía de su base, apenas unos minutos antes de que el sonido de los helicópteros desgarrara el cielo. Esto no era la intuición de un señor de los gallos, sino la eficacia de un sistema de informantes operado por los mismos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que estaban en la nómina del clan de su esposa, los Queenies. Esta anomalía alcanzó su punto máximo en mayo de 2015, un evento que cambió por completo la forma en que el mundo veía a El Mencho. En una autopista de Jalisco, los sicarios del CJNG llevaron a cabo un acto de locura. Utilizaron un lanzagranadas RPG-7 para derribar un helicóptero Cougar del ejército mexicano, matando a 8 soldados al instante. Esta fue una bofetada directa al rostro del Estado. En cualquier otro país, esta acción habría provocado una ofensiva total para aniquilar a todo el cártel en menos de 24 horas. Pero con Mencho, en lugar de ser erradicado de raíz, su imperio se expandió aún más después de eso. ¿Por qué un gobierno permitiría que el hombre que asesinó públicamente a sus militares quedara impune? La verdad enterrada detrás de este aterrador silencio es precisamente el papel de Mencho como un monstruo bajo control. Existen sospechas de que el CJNG no era un cártel solitario, sino el brazo armado de una facción de la élite política destinada a eliminar a otros competidores y mantener un orden subterráneo estable. En el mundo de Mencho, los sobornos no se entregaban en sobres furtivos. Se transportaban en camiones llenos de dinero en efectivo de la familia González Valencia. Habían convertido la corrupción en un sistema profesional de gestión de riesgos. Fue gracias a esta protección de privilegio que Mencho pudo construir tranquilamente hospitales de campaña, comprar armamento de grado militar e incluso interferir en las elecciones locales sin enfrentar ningún obstáculo significativo. La conexión entre la psicología paranoica de un fugitivo y este poder anormal creó una paradoja mortal. Por un lado, Mencho vivía con el temor constante de ser traicionado, pero por otro lado, tenía plena confianza en los contratos de sangre que había firmado con los funcionarios. Creía que, mientras siguiera siendo el guardián del orden de la región de Jalisco, el ejército nunca le dispararía de verdad. Fue precisamente este exceso de confianza lo que llevó a un descuido increíble. Permitir que una mujer entrara y saliera de su zona central de seguridad durante meses. Pensaba que el paraguas político era lo suficientemente amplio como para proteger incluso los momentos de mayor debilidad de un hombre. Sin embargo, el halo de un capo es como una bombilla incandescente. Brilla con mayor intensidad justo antes de fundirse. A principios de 2026, cuando la presión de Washington se volvió imposible de ignorar y los escándalos políticos en la Ciudad de México requerían un chivo expiatorio,
lo suficientemente grande para apaciguar a la opinión pública. El contrato que protegía a Mencho llegó a su fecha de vencimiento. Las autoridades se dieron cuenta de que un capo lisiado por la insuficiencia renal, que necesitaba diálisis diaria en medio de la selva, ya no aportaba ningún valor de estabilidad. Ya no era un activo, sino que se había convertido en una carga. Que el ejército encontrara repentinamente su paradero a través del rastro dejado por su amante no fue un avance fortuito de inteligencia, fue un abandono sistemático. Los mismos funcionarios que alguna vez recibieron su dinero eran ahora quienes proporcionaban información al ejército para redimir sus culpas. El halo que rodeó a Mencho durante 15 años se extinguió con un simple movimiento de mano de aquellos que permanecían en las sombras políticas. El verdadero panorama comenzó a aclararse. El Mencho no murió por la inteligencia del ejército, sino por la cruel ley de selección natural del inframundo y la política. Cuando colapsó el aura pública del padrino invencible, lo único que quedó fue un anciano enfermo y abandonado en una cabaña de madera en Tapalpa. La aparición de la amante fue solo la gota que colmó el vaso, la excusa perfecta para llevar a cabo una liquidación que sus patrocinadores habían planeado durante mucho tiempo. ¿Creías que era poderoso porque tenía armas? No, era poderoso porque tenía amigos en las posiciones más altas. Y cuando esos amigos decidieron darle la espalda, su muerte ya estaba sellada antes de que se disparara la primera bala. Un capo solo puede ser un capo mientras conserve su valor de cambio en el banquete de los que ostentan el poder. La noche del 22 de febrero de 2026. Un silencio inusual envolvió el bosque de Tapalpa, donde incluso el sonido de los insectos parecía asfixiado por la tensión de los cañones de las armas que aguardaban. Después de una larga vida ocultándose bajo el viejo follaje, la última fortaleza de El Mencho no cayó por un asedio de meses, sino por una decisión repentina basada en la pieza final del rompecabezas proporcionada por aquella mujer. Cuando la puerta de la cabaña de madera se cerró a espaldas de su amante el sábado por la mañana, fue también el momento en que se dio la orden de abrir fuego. El ejército mexicano ya no quería esperar ni un segundo más para atrapar a este fantasma que valía toda una fortuna. La incursión se llevó a cabo con un poder destructivo, destrozando la atmósfera pacífica de la región montañosa de Jalisco. 6 helicópteros artillados Black Hawk aparecieron de repente en el horizonte, desembarcando a cientos de los operadores especiales más de élite en el núcleo de seguridad del CJNG. Sonaron los disparos, y los lanzacohetes destrozaron las barricadas de madera y piedra que habían sido erigidas para evitar cualquier intrusión. Los 8 sicarios más leales de Mencho, hombres forjados para ser máquinas de matar, perdieron la vida en el acto mientras intentaban crear un muro de fuego con municiones para proteger a su jefe. Pero pocos saben que, cuando el ejército entró, no encontró a un tirano rugiendo órdenes como en las películas de acción. Lo que encontraron fue a un anciano tembloroso, con la respiración entrecortada, tendido entre pilas de equipos médicos de campaña volcados por las réplicas de las explosiones. El Mencho había sido alcanzado por una bala en los primeros minutos del tiroteo. Un disparo directo al pecho que atravesó un cuerpo ya devastado por dentro, debido a una insuficiencia renal en etapa terminal. La versión oficial del gobierno declaró que se trataba de una hazaña gloriosa, una coordinación perfecta entre la inteligencia y la acción sobre el terreno. Sin embargo, si se observa lo que sucedió a continuación con ojos escépticos, se verán lagunas mortales en este guión. Mencho no murió en el lugar de los hechos. En estado crítico, fue subido a un helicóptero de rescate con la intención de ser trasladado a la Ciudad de México para la investigación. Fue en ese vuelo fatídico, entre las nubes grises y el rugido ensordecedor de los motores, donde el fantasma de Jalisco exhaló oficialmente su último aliento. Pero, ¿por qué una redada preparada hasta el último detalle, con la participación de los mejores equipos médicos militares, dejaría que el testigo más importante de la historia criminal moderna muriera en pleno traslado?
La verdad enterrada detrás de ese vuelo sin destino es una pregunta escalofriante. ¿Acaso alguien ordenó que a El Mencho no se le permitiera llegar vivo cuando el avión aterrizara? Imagínese, si Mencho se parara frente al estrado y comenzara a revelar la lista de políticos, generales y jueces que habían estado en su nómina durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría? La muerte en el helicóptero no pareció un fracaso médico, sino un punto final puesto de manera despiadada para proteger la seguridad de aquellos que aún ocupan sus cargos en los espléndidos edificios de la capital. Un cadáver que no puede hablar siempre. Es más seguro que un capo lleno de resentimiento que quiere arrastrar a todos al abismo con él. Inmediatamente después de que se difundió la noticia de la muerte de Mencho, Jalisco explotó como un barril de pólvora encendido. 25 miembros de la Guardia Nacional fueron brutalmente asesinados en emboscadas de represalia coordinadas esa misma noche. Las calles fueron bloqueadas con camiones incendiados y un humo negro y espeso cubrió las principales ciudades. Pero hay un detalle que los principales medios de comunicación pasaron por alto de manera incomprensible. ¿Por qué las fuerzas de seguridad en la zona de Tapalpa eran tan escasas como para permitir que los grupos criminales organizaran una masacre a tan gran escala justo después de la incursión de las fuerzas especiales? Existe la sospecha de que este baño de sangre no fue simplemente una venganza espontánea. Fue una cortina de humo orquestada para limpiar la escena, para asegurar que ningún testigo vivo o documento clasificado en la base de Tapalpa pudiera caer en manos de unidades de investigación independientes más tarde. El evento que desencadenó esta tragedia empujó toda la historia de una cacería criminal ordinaria a un asesinato de encubrimiento a nivel nacional. El Mencho murió por un descuido con su amante. Ese es el final dramático y colorido que el público quiere escuchar en las noticias de la noche. Pero el Mencho murió en el avión de rescate por heridas demasiado graves. Ese es realmente el final que los que están en las sombras necesitan para poder dormir tranquilos. Los disparos en Tapalpa fueron solo el comienzo de una obra de teatro, pero la muerte en la fría cabina del avión fue realmente el momento en que el contrato de sangre se liquidó de forma total y permanente. El público, al ver estas imágenes, no podrá evitar estremecerse al darse cuenta de la ironía del destino. Alguien que alguna vez tuvo el destino de miles en sus manos. Un tirano que ordenaba ejecuciones sin piedad con solo un movimiento de su mano, terminó su vida como un producto defectuoso desechado, en un vuelo que nunca aterrizaría en una celda. ¿Acaso la mayor tragedia de Mencho no fue ser aniquilado por el ejército regular, sino el momento en que se dio cuenta de que, incluso en su último aliento, solo era un peón prescindible? Una herramienta que había perdido su utilidad en un juego en el que erróneamente creyó ser quien repartía las cartas. Desde un punto de vista investigativo, la muerte de El Mencho no cierra un caso, sino que abre un agujero negro de traiciones. La mujer que salió de la cabaña esa mañana, ¿era una amante equivocada o una empleada, contratada para llevar al capo a su muerte? ¿Y los oficiales en el helicóptero intentaron salvar su vida o solo esperaban el asentimiento para desconectarle el tubo de respiración? Estas preguntas quedarán suspendidas para siempre en el cielo de Jalisco, al igual que el alma del imperio del CJNG seguirá persiguiendo a este país con sangrientas guerras de sucesión, justo después de que su rey cayera. La muerte en Tapalpa es prueba de que, en el inframundo, la gloria y la perdición están separadas por un solo aliento, y a menudo, quien te aniquila es precisamente la persona a la que permitiste entrar en el espacio más privado de tu vida. El Mencho pasó toda su vida escondiéndose de la persecución del mundo, pero al final, no pudo escapar de la traición de los mismos contratos que había firmado con sangre y dinero con el poder político. Una muerte ampliamente anunciada, pero la verdad detrás de ella sigue siendo un secreto enterrado bajo las nubes de aquel vuelo fatídico del 22 de febrero de 2026. Aquí tienes la traducción exacta de este capítulo, manteniendo el tono investigativo, de suspenso, y sin añadir ni omitir ningún detalle del texto original. Cuando el humo de las armas en Tapalpa se disipó,
y el cadáver del Mencho fue confirmado oficialmente en los periódicos. Una ola de júbilo barrió las agencias de la ley. Sin embargo, para los observadores independientes y las mentes investigadoras agudas, esta noticia de victoria está plagada de puntos ciegos absurdos. Si la redada del 22 de febrero de 2026 fue un glorioso capítulo final, fue un capítulo final escrito por plumas torpes, intentando encubrir lagunas imposibles de llenar. Detrás de las puertas cerradas de la sala de archivos clasificados, la línea de tiempo, timeline, presentada por el gobierno comienza a resquebrajarse desde los detalles más pequeños. La mayor contradicción radica en la propia guía, la amante del capo. Observemos la lógica de alguien que fue invisible a los radares de la DEA durante décadas. Mencho era un paranoico hasta el extremo. Prohibía a todos sus subordinados usar teléfonos celulares en un radio de 5 kilómetros alrededor de su base. Cambiaba de lugar para dormir cada noche y solo se comunicaba a través de notas manuscritas que eran destruidas de inmediato. Y sin embargo, de repente, permite que una mujer lleve consigo un teléfono activo con un chip de rastreo hasta su propia cama. La explicación de un momento de debilidad suena más a un guión de telenovela barata que a la cruel realidad del inframundo. Existe la sospecha de que esta mujer no fue para nada descuidada. Podría ser parte de una operación cebo que el gobierno coordinó con traidores dentro del CIE-JNGE para orquestar una muerte controlable. Miremos la discrepancia en la línea de tiempo de la redada. Según los informes iniciales, el ejército irrumpió a las 6 de la mañana, pero los testigos locales en la región montañosa de Tapalpa afirman haber escuchado helicópteros y fuertes explosiones desde las 3 de la madrugada. ¿Para qué se usó ese vacío de 3 horas? ¿Por qué esperar hasta el amanecer para anunciar el ataque? La verdad enterrada en esos 180 minutos de silencio podría ser una última negociación o, peor aún, el tiempo para limpiar la escena antes de que se permitiera el acceso a las lentes de los reporteros. Existe la teoría de que Mencho, en realidad, fue capturado vivo desde el principio, y que el disparo en su pecho no fue el resultado de un tiroteo, sino un tiro de gracia ejecutado después, para asegurar que el capo muriera de camino al hospital, en lugar de sobrevivir para confesar. La siguiente laguna se encuentra en la Fuerza de Protección. El CJNG es famoso por el Grupo Élite. Individuos equipados con ametralladoras Browning M2, rifles de francotirador Barrett calibre .50 y chalecos antibalas de grado militar. ¿Por qué, en la última base del capo supremo, el ejército solo logró abatir a apenas 8 sicarios? Un número demasiado modesto para alguien siempre escoltado por al menos 50 de los pistoleros más de élite. ¿Acaso los guardaespaldas más leales recibieron la orden de retirarse de antemano? ¿O recibieron la señal de que el contrato había cambiado? La ausencia inusual de la fuerza principal en la escena de Tapalpa indica que Mencho fue despojado de todas sus capas de protección justo antes de que comenzara la redada. No fue derrotado por el ejército. Fue abandonado por su propio imperio. Y hablemos de la muerte en el avión. Este es el detalle más extraño. El gobierno publicó una foto borrosa de un hombre en una camilla, con el rostro desfigurado por la sangre y los vendajes. ¿Por qué no se publicó de inmediato una imagen de identificación clara, a pesar de que la tecnología biométrica actual solo tarda unos segundos en autenticar? La prisa por cremar o enterrar el cuerpo poco después, bajo el pretexto de la seguridad nacional, aumenta aún más las dudas sobre si el hombre en el helicóptero era realmente el tirano de Jalisco. Pocos saben que, dentro de los círculos de inteligencia, circula con fuerza una teoría de conspiración. El hombre que murió en Tapalpa era solo un doble de cuerpo. El verdadero Mencho, con su insuficiencia renal en fase terminal, podría haber muerto meses atrás en una fría cueva de piedra, y las autoridades simplemente estaban esperando el momento político adecuado para orquestar una redada heroica y así ganar puntos con los votantes y a nivel internacional.
Esta contradicción trae consigo otra pregunta dolorosa sobre el destino de los 25 miembros de la Guardia Nacional asesinados esa noche. Si la redada ya había capturado al capo, ¿por qué el sistema de defensa del ejército colapsó tan fácilmente ante las emboscadas de represalia inmediatamente después? Existe la sospecha de que estos soldados no murieron por la venganza del cártel, sino que fueron sacrificios para crear una atmósfera de caos, distrayendo al público de las lagunas en la muerte de Mencho. Un país sumergido en fuego y sangre no tendrá tiempo para cuestionar por qué el capo murió en un avión en lugar de en una sala de interrogatorios. El silencio de los medios sobre la identidad y el destino de la amante, que sirvió de informante tras el evento, también es un gran interrogante. Ha desaparecido completamente de todos los registros. No fue arrestada, no recibió protección de testigos pública y no se ha filtrado ni una sola declaración. Esta desaparición tan perfecta sugiere que ella no era una amante equivocada, sino una agente profesional. Un peón plantado en lo más profundo de la vida privada de Mencho para llevar a cabo una misión de asesinato indirecto. Cuando unimos todas estas piezas, la imagen de la hazaña del 22 de febrero comienza a perder su pintura deslumbrante. No es un ataque de la justicia contra el crimen. Parece más bien una liquidación de activos interna. El gobierno mexicano necesitaba un cadáver para reportar a Estados Unidos. El clan de los Queenies necesitaba eliminar a un capo lisiado para reestructurar su imperio financiero. Y las fuerzas políticas detrás necesitaban silenciar los secretos de corrupción que Mencho guardaba. La muerte en el avión de rescate es una solución perfecta para todas las partes, excepto para la verdad. El público, al mirar de cerca estas lagunas, se dará cuenta de una realidad cruel. En el juego de poder de México, la verdad suele ser la primera en ser ejecutada. El Mencho podrá estar muerto, pero el guión sobre su muerte vive una vida llena de mentiras. Crees haber visto el final de un demonio, pero tal vez solo estés presenciando un espectáculo de luces diseñado para ocultar a demonios aún mayores que sonríen en la oscuridad de los helicópteros. Cada contradicción en los testimonios del gobierno es un recordatorio de que, en el mundo de El Mencho, incluso la muerte es una mercancía que puede ser sobornada y orquestada. Y cuando el avión aterrizó en el aeropuerto militar de la Ciudad de México con un cadáver frío, los secretos más oscuros de Jalisco también fueron puestos oficialmente en un ataúd, sin que jamás se les permita pronunciar una palabra. El Mencho ha muerto. El fantasma más poderoso de México terminó su vida en un charco de sangre tras una redada militar a gran escala en la selva profunda de Tapalpa. Pocos saben que el capo por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones, el hombre que una vez ordenó derribar un helicóptero militar y sembró el terror en 2 continentes, murió de forma miserable a causa de su propia amante. Más de una década huyendo de 30,000 soldados que lo perseguían, pero al final, su fortaleza inexpugnable se derrumbó por solo una noche de pasión. Sin embargo, al observar el cadáver destrozado bajo la ráfaga de balas, los investigadores comenzaron a notar indicios inusuales. La verdad enterrada detrás de esta hazaña histórica es más oscura de lo que los medios se atreven a publicar. ¿Por qué un hombre extremadamente paranoico, que no usó un teléfono durante 15 años, permitió que la inteligencia militar rastreara a su amante hasta su propia cama con tanta facilidad? Existe la sospecha de que quien cayó en Tapalpa fue solo una mudanza de piel, un sustituto utilizado para cerrar el expediente de un capo que, en realidad, ya habría muerto por insuficiencia renal hace mucho tiempo en las sombras. ¿Fue el baño de sangre que costó la vida a 25 soldados de la Guardia Nacional esa misma noche una venganza? ¿O una cruel operación de silenciamiento para proteger la identidad de quien realmente traicionó a Mencho? Y tras puertas cerradas, ¿será este un contrato vencido? Donde la clase política decidió arrojar a su monstruo a la boca de los fusiles a cambio de una paz artificial. Usted ve un punto final en los periódicos, pero créame, al profundizar en las lagunas de esta redada tendrá que exclamar: creía conocerlos, pero resulta que no sé nada en absoluto.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el 22 de febrero de 2026, ha dejado un vacío de poder colosal y una serie de preguntas sin respuesta. Pero para entender por qué un capo valorado en $15 millones, capaz de ser invisible para los radares de la CIA y la DEA durante 15 años, terminó su vida de una manera tan barata al lado de una mujer, debemos volver a las páginas polvorientas de los expedientes sobre sus orígenes. Esta no es solo la historia del ascenso de un criminal, es el viaje de un monstruo moldeado por la pobreza extrema, la traición y una psicología perversa sobre el poder. Nemesio nació en el pueblo de Naranjo de Chila, en la tierra caliente de Michoacán. Esta es una región donde las leyes del gobierno son solo conceptos de lujo en el papel, mientras que la ley de la selva es lo que rige la vida cotidiana. La familia Cervantes era tan pobre que Nemesio tuvo que abandonar la escuela apenas en el 5º grado. En lugar de estar en clase, tenía que sumergirse en los campos de aguacate, cosechando frutos verdes a cambio de unos pocos pesos. Pocos saben que la naturaleza taciturna y paranoica de El Mencho no fue algo natural. Se formó durante sus días de vagabundeo por las colinas, donde aprendió que el débil es aplastado y que la confianza es el lujo más caro del mundo. En la década de 1980, como miles de otros jóvenes mexicanos desesperados, Nemesio cruzó ilegalmente a los Estados Unidos. No buscó el sueño americano a través del trabajo honesto. Comenzó a vender heroína en las calles de San Francisco. Fue aquí donde el joven Nemesio probó el sabor de la prisión estadounidense por primera vez. Pero este fracaso fue el punto de inflexión. Tras ser deportado a México, Nemesio no regresó a los campos de aguacate. Se unió a la fuerza de policía local en Cabo Corrientes, Jalisco. Detengámonos un momento en este detalle. Un extraficante deportado pudo ingresar a las filas de la policía. Esta es la primera prueba de la corrupción del sistema público mexicano. Una brecha que más tarde, El Mencho explotaría al máximo para construir su imperio. El tiempo que vistió el uniforme no lo convirtió en una persona honesta. Le enseñó a jugar con el sistema. Sabía cómo se movían las unidades especiales, cómo realizar escuchas y sabía exactamente quién podía ser comprado con dinero o sometido con sangre. Tras puertas cerradas, Nemesio comenzó a construir relaciones clandestinas con la familia Valencia, los líderes del cartel Milenio en aquel entonces. El giro más importante en la vida privada de Nemesio fue su matrimonio con Rosalinda González Valencia. Rosalinda no era solo una esposa. Ella era la llave que abría la puerta a la élite criminal. El clan de su esposa, apodado Los Queenies, no eran pistoleros rudos. Eran maestros de las finanzas clandestinas, tipos que sabían cómo convertir el dinero sucio en propiedades de lujo y negocios legítimos. La combinación de la brutalidad de un ex policía como Nemesio y el cerebro económico del clan Los Queenies creó una entidad temible llamada el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, incluso en la cima del poder, El Mencho mantuvo el estilo de vida de un fantasma. No le gustaban las fiestas lujosas ni la atención de los medios como a El Chapo. Su única pasión eran las peleas de gallos. De ahí nació el apodo de El Señor de los Gallos. Se dice que Mencho podía sentarse durante horas a observar cómo los gallos de pelea se mataban entre sí. Quizás se veía a sí mismo en esos animales, solitario, agresivo y siempre listo para luchar a muerte por la supervivencia. Pero detrás de esa apariencia fría y dura, había una psicología extremadamente compleja y vulnerable. La verdad enterrada en los informes de psicología criminal muestra que Mencho sufría de una paranoia extrema. No confiaba en ningún hombre. Estaba dispuesto a ordenar la ejecución de un sicario leal solo por una mirada que durara demasiado tiempo. Esta desconfianza lo llevó a aislarse en la selva profunda, cortando toda comunicación electrónica, y a confiar solo en una cosa: las mujeres. Para Mencho, las mujeres eran un refugio seguro, personas sin ambiciones de derrocarlo y las más fáciles de controlar.
Precisamente esta debilidad psicológica sembró la semilla de la tragedia final en Tapalpa. Mientras el mundo pensaba que era un tirano invencible, en realidad, Mencho era un esclavo de sus propios deseos emocionales. El hecho de que su amante fuera vigilada por la inteligencia militar durante meses no fue una coincidencia. Fue el resultado de un estudio minucioso de los hábitos de vida y la psicología del capo. El ejército mexicano sabía que no podrían encontrar a Mencho mediante satélites o señales telefónicas, porque nunca los usaba. Lo único que podía guiarlos hasta su cama era el calor de una mujer, la persona que él consideraba más segura. El contraste cruel es evidente. Por un lado, el capo que ordenó a sus sicarios usar un lanzagranadas para derribar un helicóptero militar en 2015. Por otro lado, un anciano enfermo con los riñones destrozados, que tuvo que construir su propio hospital en la selva solo para mantenerse con vida. Existe la sospecha de que, en sus últimos años, el poder real del CJNG ya no estaba en manos de Mencho. Él era solo un símbolo, un títere levantado por el clan de los Queenies para atraer el fuego del gobierno, mientras ellos operaban silenciosamente la maquinaria de imprimir dinero por detrás. La muerte en Tapalpa en febrero de 2026 adquiere por ello un tono trágico, pero también irónico. Un hombre que pasó su vida escondiéndose, construyendo muros de protección con sangre y dinero, dejó que todas las ruinas de su poder se derrumbaran por una sola noche de pasión. Cuando las balas desgarraron la casa de madera, no solo mataron a un hombre, terminaron con el mito de la invencibilidad. El espectador, al mirar este panorama completo, no puede evitar el asombro. Resulta que el capo que aterrorizó al mundo era en realidad un hombre extremadamente solitario, prisionero de su propia paranoia y finalmente traicionado por lo que más amaba. La vida de El Mencho, desde los huertos de aguacate en Michoacán hasta el charco de sangre en Tapalpa, es un testimonio de que cuanto más brillante es la gloria criminal, más oscura es la tragedia privada. Creyó que dominaba el juego, pero al final, solo fue una pieza en una partida más grande jugada por quienes están en las sombras. Y el silencio de su amante tras esa redada es el punto final lleno de misterio para un capítulo sangriento en la historia del narcotráfico en México. La caída de un imperio suele comenzar con una pequeña grieta, pero para el Mencho, esa grieta fue evidente desde el momento en que comenzó a colocar los primeros ladrillos de su ruina de poder. El recolector de aguacates sin educación de Michoacán no ascendió por la sabiduría de un filósofo, sino por la brutalidad primitiva de un hombre que no tenía nada que perder. Sin embargo, la mera brutalidad no puede explicar por qué un ex policía deportado por Estados Unidos pudo cegar a todo un sistema de satélites militares multimillonario durante 15 largos años. Si su naturaleza paranoica y sus raíces de pobreza moldearon a una bestia taciturna en la selva profunda, fue precisamente una red de protección tan anormal, hasta el punto de lo absurdo, lo que convirtió a esa bestia en un santo viviente inexpugnable. Un halo teñido de sangre y contratos oscuros con el mismo sistema al que se suponía que debía enfrentarse. Observemos la forma en que el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se expandió como una mancha de aceite en el mapa de México. En la historia del crimen, ninguna organización ha crecido tan rápido y con tanta fuerza de manera tan ilógica. Mientras que clanes antiguos como el de Sinaloa tardaron décadas en establecer su red de contrabando, a Mencho solo le tomó unos años convertir el estado de Jalisco en su propia fortaleza. ¿Por qué? La respuesta no reside en las armas de fuego, sino en el enorme paraguas de protección que la clase política local abrió para escudarlo. Pocos saben que, cada vez que el ejército federal planeaba un operativo de limpieza, las noticias siempre llegaban a oídos de Mencho antes que a los propios soldados que participarían directamente en el combate. Siempre desaparecía de su base apenas unos minutos antes de que el sonido de los helicópteros desgarrara el cielo. Esto no era la intuición de un señor de los gallos, sino la eficacia de un sistema de informantes operado por los mismos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que estaban en la nómina del clan de su esposa.
los Queenies. Esta anomalía alcanzó su punto máximo en mayo de 2015, un evento que cambió por completo la forma en que el mundo veía a El Mencho. En una autopista de Jalisco, los sicarios del CJNG llevaron a cabo un acto de locura. Utilizaron un lanzagranadas RPG-7 para derribar un helicóptero Cougar del ejército mexicano, matando a 8 soldados al instante. Esta fue una bofetada directa al rostro del Estado. En cualquier otro país, esta acción habría provocado una ofensiva total para aniquilar a todo el cártel en menos de 24 horas. Pero con Mencho, en lugar de ser erradicado de raíz, su imperio se expandió aún más después de eso. ¿Por qué un gobierno permitiría que el hombre que asesinó públicamente a sus militares quedara impune? La verdad enterrada detrás de este aterrador silencio es precisamente el papel de Mencho como un monstruo bajo control. Existen sospechas de que el CJNG no era un cártel solitario, sino el brazo armado de una facción de la élite política destinada a eliminar a otros competidores y mantener un orden subterráneo estable. En el mundo de Mencho, los sobornos no se entregaban en sobres furtivos. Se transportaban en camiones llenos de dinero en efectivo de la familia González Valencia. Habían convertido la corrupción en un sistema profesional de gestión de riesgos. Fue gracias a esta protección de privilegio que Mencho pudo construir tranquilamente hospitales de campaña, comprar armamento de grado militar e incluso interferir en las elecciones locales sin enfrentar ningún obstáculo significativo. La conexión entre la psicología paranoica de un fugitivo y este poder anormal creó una paradoja mortal. Por un lado, Mencho vivía con el temor constante de ser traicionado, pero por otro lado, tenía plena confianza en los contratos de sangre que había firmado con los funcionarios. Creía que, mientras siguiera siendo el guardián del orden de la región de Jalisco, el ejército nunca le dispararía de verdad. Fue precisamente este exceso de confianza lo que llevó a un descuido increíble: permitir que una mujer entrara y saliera de su zona central de seguridad durante meses. Pensaba que el paraguas político era lo suficientemente amplio como para proteger incluso los momentos de mayor debilidad de un hombre. Sin embargo, el halo de un capo es como una bombilla incandescente. Brilla con mayor intensidad justo antes de fundirse. A principios de 2026, cuando la presión de Washington se volvió imposible de ignorar y los escándalos políticos en la Ciudad de México requerían un chivo expiatorio lo suficientemente grande para apaciguar a la opinión pública, el contrato que protegía a Mencho llegó a su fecha de vencimiento. Las autoridades se dieron cuenta de que un capo lisiado por la insuficiencia renal, que necesitaba diálisis diaria en medio de la selva, ya no aportaba ningún valor de estabilidad. Ya no era un activo, sino que se había convertido en una carga. Que el ejército encontrara repentinamente su paradero a través del rastro dejado por su amante no fue un avance fortuito de inteligencia. Fue un abandono sistemático. Los mismos funcionarios que alguna vez recibieron su dinero eran ahora quienes proporcionaban información al ejército para redimir sus culpas. El halo que rodeó a Mencho durante 15 años se extinguió con un simple movimiento de mano de aquellos que permanecían en las sombras políticas. El verdadero panorama comenzó a aclararse. El Mencho no murió por la inteligencia del ejército, sino por la cruel ley de selección natural del inframundo y la política. Cuando colapsó el aura pública del padrino invencible, lo único que quedó fue un anciano enfermo y abandonado en una cabaña de madera en Tapalpa. La aparición de la amante fue solo la gota que colmó el vaso. La excusa perfecta para llevar a cabo una liquidación que sus patrocinadores habían planeado durante mucho tiempo. ¿Creías que era poderoso porque tenía armas? No, era poderoso porque tenía amigos en las posiciones más altas. Y cuando esos amigos decidieron darle la espalda, su muerte ya estaba sellada antes de que se disparara la primera bala. Un capo solo puede ser un capo mientras conserve su valor de cambio en el banquete de los que ostentan el poder. La noche del 22 de febrero de 2026. Un silencio inusual envolvió el bosque de Tapalpa,
donde incluso el sonido de los insectos parecía asfixiado por la tensión de los cañones de las armas que aguardaban. Después de una larga vida ocultándose bajo el viejo follaje, la última fortaleza del Mencho no cayó por un asedio de meses, sino por una decisión repentina basada en la pieza final del rompecabezas proporcionada por aquella mujer. Cuando la puerta de la cabaña de madera se cerró a espaldas de su amante el sábado por la mañana, fue también el momento en que se dio la orden de abrir fuego. El ejército mexicano ya no quería esperar ni un segundo más para atrapar a este fantasma que valía toda una fortuna. La incursión se llevó a cabo con un poder destructivo, destrozando la atmósfera pacífica de la región montañosa de Jalisco. 6 helicópteros artillados Black Hawk aparecieron de repente en el horizonte, desembarcando a cientos de los operadores especiales más de élite en el núcleo de seguridad del CJNG. Sonaron los disparos, y los lanzacohetes destrozaron las barricadas de madera y piedra, que habían sido erigidas para evitar cualquier intrusión. Los 8 sicarios más leales de Mencho, hombres forjados para ser máquinas de matar, perdieron la vida en el acto mientras intentaban crear un muro de fuego con municiones para proteger a su jefe. Pero pocos saben que, cuando el ejército entró, no encontró a un tirano rugiendo órdenes como en las películas de acción. Lo que encontraron fue a un anciano tembloroso, con la respiración entrecortada, tendido entre pilas de equipos médicos de campaña volcados por las réplicas de las explosiones. El Mencho había sido alcanzado por una bala en los primeros minutos del tiroteo. Un disparo directo al pecho que atravesó un cuerpo ya devastado por dentro, debido a una insuficiencia renal en etapa terminal. La versión oficial del gobierno declaró que se trataba de una hazaña gloriosa, una coordinación perfecta entre la inteligencia y la acción sobre el terreno. Sin embargo, si se observa lo que sucedió a continuación con ojos escépticos, se verán lagunas mortales en este guión. Mencho no murió en el lugar de los hechos. En estado crítico, fue subido a un helicóptero de rescate con la intención de ser trasladado a la Ciudad de México para la investigación. Fue en ese vuelo fatídico, entre las nubes grises y el rugido ensordecedor de los motores, donde el fantasma de Jalisco exhaló oficialmente su último aliento. Pero, ¿por qué una redada preparada hasta el último detalle, con la participación de los mejores equipos médicos militares, dejaría que el testigo más importante de la historia criminal moderna muriera en pleno traslado? La verdad enterrada detrás de ese vuelo sin destino es una pregunta escalofriante. ¿Acaso alguien ordenó que a El Mencho no se le permitiera llegar vivo cuando el avión aterrizara? Imagínese si Mencho se parara frente al estrado y comenzara a revelar la lista de políticos, generales y jueces que habían estado en su nómina durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría? La muerte en el helicóptero no pareció un fracaso médico, sino un punto final puesto de manera despiadada para proteger la seguridad de aquellos que aún ocupan sus cargos en los espléndidos edificios de la capital. Un cadáver que no puede hablar siempre es más seguro que un capo lleno de resentimiento que quiere arrastrar a todos al abismo con él. Inmediatamente después de que se difundió la noticia de la muerte de Mencho, Jalisco explotó como un barril de pólvora encendido. 25 miembros de la Guardia Nacional fueron brutalmente asesinados en emboscadas de represalia coordinadas esa misma noche. Las calles fueron bloqueadas con camiones incendiados, y un humo negro y espeso cubrió las principales ciudades. Pero hay un detalle que los principales medios de comunicación pasaron por alto de manera incomprensible. ¿Por qué las fuerzas de seguridad en la zona de Tapalpa eran tan escasas como para permitir que los grupos criminales organizaran una masacre a tan gran escala justo después de la incursión de las fuerzas especiales? Existe la sospecha de que este baño de sangre no fue simplemente una venganza espontánea. Fue una cortina de humo orquestada para limpiar la escena, para asegurar que ningún testigo vivo o documento clasificado en la base de Tapalpa pudiera caer en manos de unidades de investigación independientes más tarde. El evento que desencadenó esta tragedia empujó toda la historia de una cacería criminal ordinaria a un asesinato de encubrimiento a nivel nacional. El Mencho murió por un descuido con su amante,
Ese es el final dramático y colorido que el público quiere escuchar en las noticias de la noche. Pero el Mencho murió en el avión de rescate por heridas demasiado graves. Ese es realmente el final que los que están en las sombras necesitan para poder dormir tranquilos. Los disparos en Tapalpa fueron solo el comienzo de una obra de teatro. Pero la muerte en la fría cabina del avión fue realmente el momento en que el contrato de sangre se liquidó de forma total y permanente. El público, al ver estas imágenes, no podrá evitar estremecerse al darse cuenta de la ironía del destino. Alguien que alguna vez tuvo el destino de miles en sus manos. Un tirano que ordenaba ejecuciones sin piedad con solo un movimiento de su mano. Terminó su vida como un producto defectuoso desechado en un vuelo que nunca aterrizaría en una celda. ¿Acaso la mayor tragedia de Mencho no fue ser aniquilado por el ejército regular, sino el momento en que se dio cuenta de que, incluso en su último aliento, solo era un peón prescindible, una herramienta que había perdido su utilidad en un juego en el que erróneamente creyó ser quien repartía las cartas? Desde un punto de vista investigativo, la muerte de El Mencho no cierra un caso, sino que abre un agujero negro de traiciones. La mujer que salió de la cabaña esa mañana, ¿era una amante equivocada o una empleada contratada para llevar al capo a su muerte? ¿Y los oficiales en el helicóptero? ¿Intentaron salvar su vida o solo esperaban el asentimiento para desconectarle el tubo de respiración? Estas preguntas quedarán suspendidas para siempre en el cielo de Jalisco. Al igual que el alma del imperio del CJN, Guy seguirá persiguiendo a este país con sangrientas guerras de sucesión, justo después de que su rey cayera. La muerte en Tapalpa es prueba de que, en el inframundo, la gloria y la perdición están separadas por un solo aliento y, a menudo, quien te aniquila es precisamente la persona a la que permitiste entrar en el espacio más privado de tu vida. El Mencho pasó toda su vida escondiéndose de la persecución del mundo. Pero al final, no pudo escapar de la traición de los mismos contratos que había firmado con sangre y dinero con el poder político. Una muerte ampliamente anunciada, pero la verdad detrás de ella sigue siendo un secreto enterrado bajo las nubes de aquel vuelo fatídico del 22 de febrero de 2026. Aquí tienes la traducción exacta de este capítulo, manteniendo el tono investigativo, de suspenso, y sin añadir ni omitir ningún detalle del texto original. Cuando el humo de las armas en Tapalpa se disipó y el cadáver de El Mencho fue confirmado oficialmente en los periódicos, una ola de júbilo barrió las agencias de la ley. Sin embargo, para los observadores independientes y las mentes investigadoras agudas, esta noticia de victoria está plagada de puntos ciegos absurdos. Si la redada del 22 de febrero de 2026 fue un glorioso capítulo final, fue un capítulo final escrito por plumas torpes, intentando encubrir lagunas imposibles de llenar. Detrás de las puertas cerradas de la sala de archivos clasificados, la línea de tiempo, timeline, presentada por el gobierno comienza a resquebrajarse desde los detalles más pequeños. La mayor contradicción radica en la propia guía, la amante del capo. Observemos la lógica de alguien que fue invisible a los radares de la DEA durante décadas. Mencho era un paranoico hasta el extremo. Prohibía a todos sus subordinados usar teléfonos celulares en un radio de 5 kilómetros alrededor de su base. Cambiaba de lugar para dormir cada noche y solo se comunicaba a través de notas manuscritas que eran destruidas de inmediato. Y sin embargo, de repente, permite que una mujer lleve consigo un teléfono activo con un chip de rastreo hasta su propia cama. La explicación de un momento de debilidad suena más a un guión de telenovela barata que a la cruel realidad del inframundo. Existe la sospecha de que esta mujer no fue para nada descuidada. Podría ser parte de una operación Cebo que el gobierno coordinó con traidores dentro del CJNG para orquestar una muerte controlable. Miremos la discrepancia en la línea de tiempo de la redada. Según los informes iniciales, el ejército irrumpió a las 6 de la mañana, pero los testigos locales en la región montañosa de Tapalpa afirman haber escuchado helicópteros y fuertes explosiones desde las 3 de la madrugada.
¿Para qué se usó ese vacío de 3 horas? ¿Por qué esperar hasta el amanecer para anunciar el ataque? La verdad enterrada en esos 180 minutos de silencio podría ser una última negociación, o, peor aún, el tiempo para limpiar la escena antes de que se permitiera el acceso a las lentes de los reporteros. Existe la teoría de que Mencho en realidad fue capturado vivo desde el principio, y que el disparo en su pecho no fue el resultado de un tiroteo, sino un tiro de gracia, ejecutado después para asegurar que el capo muriera de camino al hospital en lugar de sobrevivir para confesar. La siguiente laguna se encuentra en la Fuerza de Protección. El CJNG es famoso por el Grupo Élite, individuos equipados con ametralladoras Browning M2, rifles de francotirador Barrett calibre .50 y chalecos antibalas de grado militar. ¿Por qué, en la última base del Capo Supremo, el ejército solo logró abatir a apenas 8 sicarios? Un número demasiado modesto para alguien siempre escoltado por al menos 50 de los pistoleros más de élite. ¿Acaso los guardaespaldas más leales recibieron la orden de retirarse de antemano? ¿O recibieron la señal de que el contrato había cambiado? La ausencia inusual de la fuerza principal en la escena de Tapalpa indica que Mencho fue despojado de todas sus capas de protección justo antes de que comenzara la redada. No fue derrotado por el ejército. Fue abandonado por su propio imperio. Y hablemos de la muerte en el avión. Este es el detalle más extraño. El gobierno publicó una foto borrosa de un hombre en una camilla, con el rostro desfigurado por la sangre y los vendajes. ¿Por qué no se publicó de inmediato una imagen de identificación clara, a pesar de que la tecnología biométrica actual solo tarda unos segundos en autenticar? La prisa por cremar o enterrar el cuerpo poco después, bajo el pretexto de la seguridad nacional, aumenta aún más las dudas sobre si el hombre en el helicóptero era realmente el tirano de Jalisco. Pocos saben que, dentro de los círculos de inteligencia, circula con fuerza una teoría de conspiración. El hombre que murió en Tapalpa era solo un doble de cuerpo. El verdadero Mencho, con su insuficiencia renal en fase terminal, podría haber muerto meses atrás en una fría cueva de piedra, y las autoridades simplemente estaban esperando el momento político adecuado para orquestar una redada heroica y así ganar puntos con los votantes y a nivel internacional. Esta contradicción trae consigo otra pregunta dolorosa sobre el destino de los 25 miembros de la Guardia Nacional asesinados esa noche. Si la redada ya había capturado al capo, ¿por qué el sistema de defensa del ejército colapsó tan fácilmente ante las emboscadas de represalia inmediatamente después? Existe la sospecha de que estos soldados no murieron por la venganza del cártel, sino que fueron sacrificios para crear una atmósfera de caos, distrayendo al público de las lagunas en la muerte de Mencho. Un país sumergido en fuego y sangre no tendrá tiempo para cuestionar por qué el capo murió en un avión en lugar de en una sala de interrogatorios. El silencio de los medios sobre la identidad y el destino de la amante, que sirvió de informante tras el evento, también es un gran interrogante. Ha desaparecido completamente de todos los registros. No fue arrestada, no recibió protección de testigos pública y no se ha filtrado ni una sola declaración. Esta desaparición tan perfecta sugiere que ella no era una amante equivocada, sino una agente profesional. Un peón plantado en lo más profundo de la vida privada de Mencho, para llevar a cabo una misión de asesinato indirecto. Cuando unimos todas estas piezas, la imagen de la hazaña del 22 de febrero comienza a perder su pintura deslumbrante. No es un ataque de la justicia contra el crimen. Parece más bien una liquidación de activos interna. El gobierno mexicano necesitaba un cadáver para reportar a Estados Unidos. El clan de los Queenies necesitaba eliminar a un capo lisiado para reestructurar su imperio financiero. Y las fuerzas políticas detrás necesitaban silenciar los secretos de corrupción que Mencho guardaba. La muerte en el avión de rescate es una solución perfecta para todas las partes, excepto para la verdad. El público, al mirar de cerca estas lagunas, se dará cuenta de una realidad cruel. En el juego de poder de México,
la verdad suele ser la primera en ser ejecutada. El Mencho podrá estar muerto, pero el guión sobre su muerte vive una vida llena de mentiras. Crees haber visto el final de un demonio, pero tal vez solo estés presenciando un espectáculo de luces diseñado para ocultar a demonios aún mayores que sonríen en la oscuridad de los helicópteros. Cada contradicción en los testimonios del gobierno es un recordatorio de que, en el mundo de El Mencho, incluso la muerte es una mercancía que puede ser sobornada y orquestada. Y cuando el avión aterrizó en el aeropuerto militar de la Ciudad de México con un cadáver frío, los secretos más oscuros de Jalisco también fueron puestos oficialmente en un ataúd, sin que jamás se les permita pronunciar una palabra.